Bendiciones, ¿cómo están? Y hoy quería compartirles una palabra que se encuentra en el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 14. Y esta palabra dice así: y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Sí? Y hoy quiero hablarles acerca de justamente el vínculo perfecto, ¿no? Como bien lo describe aquí en la Biblia, en el libro de Colosenses, ¿no? Que el amor de Dios, ¿sí? Y esto hay que resaltarlo bien, el amor de Dios, no el amor humano de un hombre, de una mujer, el amor de Dios, el amor sobrenatural de Dios, es el vínculo perfecto del cual nosotros, como sus hijos, tenemos que estar revestidos. ¿Sí? Una traducción más precisa con respecto a este vínculo perfecto es el vínculo perfecto de la unidad. ¿Sí? Es el amor sobrenatural derramado en el corazón de cada uno de los creyentes, ¿sí? Y este amor, ¿cómo funciona entre los creyentes? ¿Cómo funciona este amor en el pueblo de Dios, en el cuerpo de Cristo? Funciona como un adhesivo, ¿sí? Que mantiene unida a la iglesia. Así que mirá, si no es importante que nosotros como hijos de Dios, como los santos, como nos describe el Señor en su palabra, ¿no? Si no es importante que nosotros nos revistamos de este amor sobrenatural que es el vínculo perfecto. Ahora, yo quiero ir un poco más profundo con respecto a este vínculo perfecto, que es, primeramente, cómo yo puedo saber si en mí está funcionando ese vínculo perfecto. ¿Sí? ¿Cómo yo puedo saber si en mí está ese amor sobrenatural de Dios? Y una de las características, o una de las preguntas, mejor dicho, que nosotros podemos hacernos es, primeramente, ¿qué es lo que a mí me vincula con Dios? ¿Sí? ¿Qué es lo que a mí me vincula con Dios? Y la segunda pregunta que yo podría hacerme es, ¿qué clase de vínculo tenemos unos con otros? ¿Sí? Como iglesia, pero también en este vínculo perfecto con nuestra familia, con aquellas personas que están alrededor nuestro. ¿Sí? ¿Qué vínculo nosotros tenemos? ¿Sí? ¿Tenemos un vínculo de amor puro y sincero o lleno de intereses? ¿Sí? Y esto está orientado con respecto a estas dos perspectivas, ¿no? A Dios, si el amor que yo tengo por Dios es un amor sincero, es puro, ¿sí? O es un amor por interés. Yo me acerco a Dios porque lo amo verdaderamente o me acerco a Dios porque hay algo de Él que me interesa, ¿sí? Y esta misma pregunta me la hago con respecto a aquellas personas que me rodean y aún a los hermanos en el cuerpo de Cristo, ¿sí? En la iglesia, en lo ministerial, yo a las personas que están a mi alrededor las amo verdaderamente con un amor puro, sincero, por lo que estas personas son, o los amo porque hay algo de ellos que a mí me interesa. Entonces, es importante tener en cuenta estas dos preguntas, si tener claro qué es lo que a mí me pasa, ¿sí? En el área de las emociones. Si el amor que yo tengo hacia Dios y el amor que yo tengo hacia las personas es sincero, es puro, o hay una motivación incorrecta, o hay intereses de por medio. Esto va a determinar, ¿sí? Si el vínculo que nosotros, si ese vínculo perfecto está en nosotros o no. Ahora, por otro lado también, eh, nosotros cómo nos vamos dando cuenta, ¿no? Acerca de este vínculo, si nosotros lo tenemos, si tenemos este amor sobrenatural en nosotros o no. Bueno, muchas veces, dice, se disfraza este vínculo puro y sincero con intereses personales, motivaciones incorrectas. Y lo cierto es que una relación que se construye bajo este vínculo disfrazado se rompe, se deshace y no permanece porque no tiene un fundamento sólido y tarde o temprano es puesto en evidencia, ¿sí? Es decir, cuando nosotros no, cuando lo que nosotros expresamos no es verdadero, tarde o temprano se evidencia, sale a la luz, ¿sí? Cuando yo no amo de forma verdadera, cuando yo no amo de una manera sincera, eso se evidencia, eso sale a la luz, tarde o temprano. Las personas se dan cuenta, los que están a mi alrededor se dan cuenta
Y Dios mismo se da cuenta porque Dios mira el corazón. ¿Sí? Así que a Dios, mire, podemos engañar a cualquier persona, pero a Dios no lo podemos engañar porque Dios ve mi corazón. Antes de verme a mí, antes de ver lo que voy a decir o lo que voy a gesticular, Dios ya conoce mi corazón. Entonces es importante tener en cuenta esta referencia, ¿sí? Que Dios sabe lo que pasa por mi corazón. Y tal vez las personas que a mí me rodean no saben qué es lo que está pasando por mi corazón, pero déjeme decirle una cosa, si el amor que usted está brindando o el amor que usted está dando no es sincero, tarde o temprano también se va a evidenciar, ¿sí? Entonces es importante que nosotros podamos tener esto bien claro, ¿sí? Otra de las cosas que nosotros podemos ver, Jesús cuando nos eligió a nosotros, sus discípulos, ¿sí? Cuando nos eligió a nosotros, ¿sí? Como sus hijos, como sus discípulos, pero antes de elegirnos y formarnos a nosotros, cuando Jesús eligió a sus primeros discípulos, a sus 12, ¿sí? No buscó a los mejores, ¿sí? No buscó a los más capaces, no buscó a aquellas personas que tenían, no sé, un mayor poder adquisitivo, no buscó a aquellas personas sobresalientes en algún área, no, ¿saben a quiénes buscó? Buscó a aquellas personas defectuosas, aquellas personas que tal vez socialmente eran marginadas, aquellas personas que tal vez socialmente eran invisibles. Jesús fue y buscó a esos discípulos, se rodeó de esas personas, aquellas personas por las cuales tal vez muchos no darían nada. Bueno, Jesús fue y eligió a esos discípulos, ¿sí? A los pobres y humildes los eligió para manifestarles su amor, su poder y su gracia. Jesús los tomó, los formó, ¿sí? Esta palabra me encanta. Jesús no solamente los eligió, Él los tomó, ¿sí? Los hizo suyos. Y cuando hablo de hacerlos suyos, o sea, no como un objeto, los hizo parte de Él, ¿sí? Y los formó, ¿sí? Y los equipó, los empoderó, es decir, les dio poder, fortaleció sus áreas que estaban débiles, ¿sí? Y luego los envió. ¿A qué? A cumplir con la gran comisión, ¿sí? Con la tarea que es de predicar el mensaje del reino, ¿sí? Y de extender el reino de Dios por toda la tierra. En Juan 21:15 nosotros vemos a Jesús confrontando a Pedro con este vínculo perfecto, que es su amor, ¿no? Jesús tenía que asegurarse de que Pedro y los discípulos desarrollarían este vínculo perfecto de la manera correcta, para que de esta manera ellos pudieran llevar adelante la misión que Jesús les había de encomendar, ¿sí? Ahora, preste atención a esto, ¿no? En el libro de Juan nosotros vemos, donde se cita esta historia, dice que, bueno, Jesús lo habían crucificado. Antes de crucificarlo, Pedro lo había negado 3 veces a Jesús, ¿sí? Y luego de que Pedro lo negó 3 veces, bueno, Jesús lo habían metido preso, lo crucificaron, al tercer día resucitó. Y dicen las escrituras que Jesús estuvo durante 40 días manifestándose a más de 500 personas, entre los cuales Jesús se manifestó varias veces, dice la palabra de Dios, a sus discípulos, ¿sí? Pero en esta ocasión especial, Jesús se vuelve a manifestar luego de resucitado a sus discípulos, y lo que hace es ir a buscar a Pedro, ¿no? Dice que ellos estaban, en Juan 21, dice que los discípulos estaban pescando, ¿sí? Y Jesús se aparece a la orilla de la playa, en la playa, a la orilla del mar, se aparece y preguntándoles a sus discípulos si tenían algo para comer, ¿no? Y bueno, y luego que los discípulos le responden a Jesús, bueno, Jesús no habían pescado nada durante toda la noche, entonces Jesús, como una vez anterior, cuando Jesús se presentó a Pedro por primera vez, hace un milagro similar, ¿no?
a la primera vez que lo había visto a Pedro, y Pedro vuelve a darse cuenta que aquella persona que lo estaba enviando, ¿no?, a ese sector del mar para pescar era el mismo Jesús que una vez lo había llamado. Entonces dice las Escrituras que que Pedro se tira de la barca y va nadando hacia la playa y se reencuentra con Jesús, ¿no? Entonces, ahora Jesús se encuentra con Pedro, ¿no? Y están todos desayunando. En el versículo 15 del capítulo 21 de Juan, dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. ¿Sí? Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. ¿Sí? Entonces, acá vemos que Jesús nuevamente lo confronta a Pedro con este vínculo perfecto, ¿no? Jesús le pregunta 3 veces: Pedro, ¿me amas? Ahora, lo bueno era saber con qué clase de amor Pedro lo estaba amando a Jesús, ¿no? Y yo creo que eso era lo que Jesús estaba tratando de hacerle entender a Pedro. Pedro, yo sé que vos me amás, pero ¿cuál es la clase de amor con la que vos me amás a mí? ¿Sí? Entonces, y yo quiero introducirlos en esto, ¿no? ¿En qué consiste este vínculo perfecto? ¿En qué consiste este amor sobrenatural que Jesús nos demanda a nosotros? ¿No? Porque muchas veces hablamos de cosas que no entendemos, ¿no? Muchas veces somos como los loros, repetimos cosas pero sin entenderlas, sin recibirlas en nuestro espíritu, sin asimilarlas en nuestra vida, en nuestro corazón, y sin practicarlas. Entonces el Señor me hablaba en estas palabras, ¿no? ¿En qué consiste este vínculo perfecto? Cada una de las veces que Jesús le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? En mí despertó un interrogante, ¿no? Pedro, ¿me amas? ¿No? Y yo cambiaba el nombre de Pedro y ponía mi propio nombre: Martín, ¿me amas? ¿Me amas? Entonces yo pensaba, ¿por qué Jesús le insistía tanto a Pedro en preguntarle si lo amaba? ¿No? ¿Qué era lo que Jesús estaba buscando en esa pregunta? Y yo creo que lo que Jesús estaba buscando es que de Pedro, de una vez por todas, comenzara a nacer, comenzara a resurgir un amor verdadero, un amor genuino, un amor que viene del Espíritu Santo, un amor, justamente como leíamos en Colosenses 3:14, un amor en el cual nosotros podemos ser revestidos, ser abrigados, ¿sí? Y no solamente ser abrigados nosotros, sino que con ese mismo amor nosotros podamos abrigar a otras personas, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste este amor o vínculo perfecto? Y lo primero que yo veía, ¿no? Consiste este amor en un amor supremo. ¿Qué quiere decir supremo? Un amor que está por encima de todas las cosas. Ese tipo de amor, ese calibre de amor, es el amor que Dios espera de nosotros. Que nosotros tengamos hacia Él. Y que nosotros tengamos hacia aquellas personas que nos rodean. Un amor por encima de todo, ¿sí? Jesús le pregunta a Pedro: ¿me amas más que estos? En el versículo 15. Un amor por encima de todos. Jesús quería que Pedro lo amara con tal supremacía que se dispusiera a abandonar todo lo que era conocido para él y dedicarle de manera exclusiva, ¿sí?,
y dedicarse de manera exclusiva a ser un pescador de hombres, ¿sí? Como les decía recién, luego de que Jesús resucitó, parece como que Pedro, ¿no? Y ya se había manifestado a los discípulos, pero parecía como que Pedro, bueno, está todo bien, Jesús resucitó, cumplió con la palabra, pero Pedro había vuelto a lo mismo, había vuelto a pescar, a pescar peces, ¿no? A dedicarse a su empresa, a dedicarse a sus cosas. Y como que la resurrección de Jesús y todo lo que Jesús les había revelado durante 3 años a los discípulos, como que había quedado ahí, en stand-by, en la vida de Pedro. Entonces Jesús nuevamente se vuelve a aparecer a Pedro, ¿no? Y le pregunta 3 veces si lo amaba. Entonces, la primera pregunta es: Jesús, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Y en algunos comentarios bíblicos yo buscaba y algunos comentaristas decían que cuando Jesús le dice a Pedro, ¿me amas más que estos?, se refería a los peces. Es decir, ¿me amas más que esto? O sea, ¿me amas más que a la ocupación que vos tenés? ¿Sí? Jesús se dedicaba a la pesca. ¿Sí? Antes de conocer a Jesús, Pedro se dedicaba a ser un pescador. Él vivía de la pesca. Su empresa era la pesca. Su economía se valía de la pesca. Pero cuando Jesús en Mateos 4:19, se manifiesta a Pedro, la primera vez que Pedro lo ve a Jesús, ¿no? ¿Y cómo se manifiesta Jesús a Pedro? Como esta vez, ¿no? Lo manda a pescar de nuevo. Pedro había pescado toda la noche y no había pescado nada. Entonces Jesús le dijo, ¿no? Echa tus redes y boga mar adentro. Y Pedro había pescado toda la noche y le dijo Jesús, pesqué toda la noche, pero en tu palabra echaré la red. Y entonces, en ese primer encuentro, ahí Jesús se reveló a Pedro como esa fuente sobrenatural de provisión. ¿Sí? Y cuando Pedro se dio cuenta de lo que había pasado con los peces, dice que encerraron tan cantidad de peces que las redes se rompían. Dice que Pedro se postró, ¿no? a Jesús, ¿no? Y reconoció que era el Hijo de Dios y que él era pecador. Entonces Jesús le dice a Pedro, Pedro, no te preocupes, porque a partir de ahora vos vas a ser pescador de hombres. Ese fue el primer encuentro que Jesús tuvo con Pedro. Pero después, ahora Jesús en Juan 21 se vuelve a manifestar a Pedro como esa primera vez. ¿Sí? Y fíjense, Jesús nunca hizo nada por casualidad. Siempre todo lo que Jesús hizo lo hizo con un propósito. Y Jesús le estaba mostrando a Pedro que así como esa vez, como aquella vez que él se había revelado a Pedro de esa manera, así se estaba revelando en este momento. A pesar de que Pedro luego lo había negado 3 veces y que Jesús fue crucificado, ¿no? Y del peso de la culpa con la que cargó Pedro por haberlo negado a Jesús 3 veces, pero acá Jesús le estaba diciendo a Pedro, tranquilo, porque lo que hice con vos en un primer momento lo estoy haciendo de nuevo. La oportunidad que te di en un primer momento te la estoy reafirmando ahora. El llamado que un día te di, te lo estoy reafirmando ahora. Solo espero que esta vez me correspondas a este amor y a este perdón de la manera correcta, de la forma correcta, con un amor supremo, por encima de todo. ¿Sí? Luego, otra de las cosas, otra de las claves que yo veía, ¿no? Con respecto a este vínculo perfecto, ¿en qué consiste este vínculo perfecto? Dijimos recién, una de las claves, un amor supremo. Otra de las cosas que yo veía, ¿sí? Porque ahí en el mismo versículo 15 del capítulo 21 de Juan, luego que Pedro le responde a Jesús, Señor, sí, sabes que te amo, Jesús le dice, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. ¿Qué significa la palabra apacentar? Hace referencia a estar dedicado al servicio de Jesús, como un ayudante de pastor que cuida, ¿sí?, el rebaño
de su Señor. Esta palabra incluye el concepto de alimentar y nutrir, sin interrupción. ¿A quiénes? A las ovejas, ¿no? ¿Me ama? Apacienta a mis ovejas, es decir, sírveme, ¿sí? ¿Me amás? Bueno, dedícate a servir. Y dedicarte a servir no significa que yo tengo que estar 24 horas del día encerrado en el templo, sirviendo. Está bárbaro si uno puede servir en la iglesia, puede servir en las actividades que uno pueda tener como iglesia, pero acá el Señor estaba hablando de algo mucho más profundo. Apacienta, pastorear, ¿no? Yo me acuerdo cuando el Señor me llamó al pastorado, que Él, una de las cosas que Él me decía, que Él me llamaba a pastorear, porque pastorear es aprender a amar, ¿no? Y vos vas a aprender a amar a las personas, me decía el Señor. Y bueno, y de hecho lo estoy haciendo. Estoy aprendiendo a amar a las personas, ¿no? Entonces el pastoreo habla de eso, habla de servicio, habla de amor, de un amor, ¿sí? Dedicado a servir, servir a otros, servir a los demás, ¿no? Entonces, y uno tal vez no tenga el título de pastor porque, no, pero a mí nadie me nombró pastor, pero el trabajo pastoral no habla solamente de tener un título, el trabajo pastoral o de un área ministerial, porque vos por ahí podés tener otro, servir al Señor en otra área ministerial, pero el corazón de pastor lo tenemos que tener todos, ¿sí? Porque una de las características de las cualidades del ser pastor es amar, es cuidar, es servir. Y en cada uno de los hijos de Dios tiene que estar esa característica, tiene que estar esa marca pastoral, ¿sí? Entonces, esta palabra incluye el concepto de alimentar y de nutrir, sin interrupción, ¿sí? A las ovejas, ¿no? Debemos, ¿cómo es que se dice? Debemos pastorear, ¿sí? Debemos cuidarnos bajo este vínculo perfecto que es el amor de Dios. Entonces, en la segunda clave que yo veía sobre qué consiste este amor de Dios, este vínculo perfecto, un amor abocado a servir. Y en tercer lugar, luego dice, un amor dispuesto a perdonar. En el versículo 17, si ustedes me acompañan, del capítulo 21, dice, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Sí? Un amor dispuesto a perdonar. ¿Por qué? Y acá también me llamaba la atención. ¿Por qué 3 veces Jesús le preguntó a Pedro si lo amaba? Y también yo me acordaba que fueron 3 veces las que Pedro lo negó a Jesús. Entonces yo creo que Jesús en ese momento también a Pedro le estaba diciendo, Pedro, vos 3 veces me negaste y yo 3 veces te perdono. Vos 3 veces me negaste, pero 3 veces yo te vuelvo a confiar mi tesoro, que son mis ovejas, ¿sí? Que son mi pueblo, que son mi rebaño. Y acá el Señor nos deja una lección maravillosa a nosotros, porque muchas veces tal vez hubo personas que nos han herido, nos han lastimado, no nos han pagado como uno esperaba que nos paguen, ¿no? No nos han tratado, no nos han, ¿cómo es que se llama? No nos han devuelto la atención que muchas veces por ahí nosotros le brindamos a otras personas de la misma forma, entonces uno por ahí se pone mal, se angustia y dice, esta persona me decepcionó, esta persona, ¿no? Y uno por ahí como que toma distancia, porque uno ve que te defraudaron, te das cuenta que te defraudaron, y acá vemos que el Señor no tomó esa actitud. Frente a alguien que lo negó 3 veces, Jesús tomó la actitud de perdonar, y no solamente de perdonar, sino de restituirle, de devolverle aquella confianza que se había perdido, ¿no? Entonces, esto es importante. Así como Pedro negó a Jesús 3 veces, así Jesús le mostró 3 veces su perdón, ¿sí? Al comisionarle el cuidado de sus ovejas. Jesús le estaba diciendo a Pedro, Pedro, te confío mi tesoro. Jesús no solo lo perdonó a Pedro, sino que le volvió a demostrar su confianza.
Cuando el vínculo perfecto de Dios está en nosotros, no solo estamos dispuestos a perdonar, sino también a perdonar a quienes nos han lastimado, ¿sí? Y a devolver la confianza. Así que mi amigo, mi amiga, tal vez en esta tarde te encontrás en esta situación donde por ahí muchas personas te han fallado, te han lastimado, te han defraudado y por ahí vos dijiste, bueno, esta persona no es digna de que yo le dé mi cariño, mi afecto, no es digna de que yo vuelva a confiar en él. Y yo quiero que prestes atención a esto. Si el Señor, si nosotros, no teniendo mérito alguno para ser perdonados, Jesús nos amó, nos perdonó y nos devolvió la confianza, ¿no? Que se había perdido. ¿Cómo nosotros no vamos a perdonar? ¿Cómo nosotros no vamos a permitir, ¿sí?, que Dios pueda obrar en nuestras vidas y ser un canal de bendición, de restauración sobre aquellos que por ahí nos han defraudado? Yo creo que esto es importante, que nosotros como hijos de Dios lo tengamos presente. Es fácil en palabras, pero es difícil en la práctica, ¿sí? Cuando estamos hablando de un vínculo perfecto, estar revestidos del vínculo perfecto, esto incluye también, ¿sí?, perdonar a quienes nos hieren, perdonar a quienes nos han lastimado, perdonar a quienes tal vez se acercaron a nosotros por algún interés, porque esto también a veces pasa. Y no es agradable cuando vos te das cuenta que hay personas que se acercan a vos y no por lo que vos sos, sino por lo que vos tenés. Pero qué importante que nosotros podamos ponernos por encima de esa situación, ¿sí? Y ver las cosas como Dios las ve, desde la perspectiva divina, desde la perspectiva del amor y del espíritu, ¿no?, con que Dios ve las cosas. Y podamos, aún así, aún viendo estas cosas que por ahí son tristes, que nos duelen, pero aún así poder perdonar, aún así poder amar, aún así poder volver a confiar, aún así poder devolverle la confianza a aquella persona que nos ha fallado y nos ha defraudado. Entonces, en esta tarde vimos tres cosas, tres claves, ¿no?, sobre qué consiste este vínculo perfecto. La primera dijimos, un amor supremo, un amor por encima de todo. Si usted ama a Dios y ama a su prójimo, ¿sí?, hágalo por encima de todas las cosas, por encima de intereses personales, por encima de motivaciones que no son las correctas. Ame a Dios con un corazón sincero. Ame a su prójimo con un corazón sincero, genuino. En segundo lugar, ame con un corazón abocado a servir, ¿sí? Si usted ama, sirva. Si usted ama, abóquese a servir. Que la expresión de su amor en otros sea evidenciado por el servicio. Esto es importante. No hay nada más lindo que ver los ojos de una persona están alegres por la atención que usted le está brindando, ¿sí? No hay nada más hermoso que ver a una persona que se pone alegre, que se pone feliz por el amor que usted le está dando, ¿sí?, a través del servicio. Y otra de las cosas que hemos visto, un amor dispuesto a perdonar. El amor cubre multitud de pecados, ¿sí? El amor es el mejor abrigo que nosotros podemos tener y utilizar para perdonar. Sin amor no hay perdón, no hay un perdón genuino. Yo antes de perdonar primero tengo que amar. Y si me está faltando ese amor, pidámosle al Señor que nos revista de este amor sobrenatural. Siempre digo lo mismo, a veces hay deudas y deudas. Hay deudas que son más fáciles de pagar que otras. Si yo le hubiese prestado a una persona 20 pesos y no me lo devuelve, bueno, por ahí voy a ver la actitud, pero bueno, o sea, no me va a ocasionar nada, va a quedar ahí, bueno, le presté y no me devolvió. Ahora, si yo le prestara a una persona 200.000 pesos y no me lo devuelve, ¿sí?, ahí la cosa sería distinta, ¿no? Y uno se daría cuenta de que es difícil perdonar una deuda de 200.000 pesos, ¿no? Y costaría, ¿no?, perdonar una deuda de 200.000 pesos. Bueno, así pasa muchas veces con los daños que
que nos ocasionan. No son a veces siempre los mismos daños. Hay daños y daños. Hay daños mayores y daños menores. Pero en todas las acciones uno tiene que aplicar el perdón. Y uno tiene que aplicar la misma intensidad de perdón, tanto con uno como con el otro. Es lo que Jesús nos enseña a través de su palabra. Que cuesta, claro que sí cuesta. Que es fácil, no es para nada fácil, pero tampoco es imposible. Cuando nos revestimos del amor de Dios, cuando nos revestimos de este vínculo perfecto, Jesucristo nos da el poder para perdonar, para sanar y para restaurar aquellas heridas que nos han ocasionado. Las obras fundamentadas en el vínculo perfecto son las que permanecen. El amor sobrenatural de Dios es el adhesivo que necesitamos para poder relacionarnos y que todo lo que construyamos juntos permanezca. Yo quiero hacer una pequeña oración por vos que estás ahí del otro lado y que juntos le pidamos al Señor en este momento que su presencia venga y habite en medio nuestro. Tal vez en este momento tengas que renovar tu compromiso con el Señor. Tal vez en este momento te hayas dado cuenta de que el amor que vos tenés hacia Dios no es puro, no es genuino y que necesitas apegarte más a su presencia. Tal vez tenés que reconocer que te acercaste a Dios por algún interés, porque a veces pasa esto. A veces buscamos a Dios cuando estamos mal, cuando necesitamos algo, pero cuando está todo bien nos olvidamos de Dios. Bueno, esa no es la relación que Dios quiere tener con sus hijos. Dios no quiere una relación basada en intereses. Dios quiere una relación basada en su amor, lo que hablamos recién. Entonces tal vez tengas que pedirle perdón en este momento al Señor. Si reconoces que ese amor no fue genuino para con Él o para con las personas que te rodean. En segundo lugar, orar. Si tu amor no se brindó en servicio por otras personas, ¿sí? Un amor abocado a servir. Tal vez en este momento tengas que pedirle al Señor que te ayude a reforzar esa área. Señor, ayúdame a expresar mi amor hacia vos y mi amor hacia otras personas a través del servicio. Que aquellas personas que me rodean puedan ver que las amo por el servicio que les presto, por el servicio que les doy. Y que este servicio sea un servicio desinteresado, sin esperar nada a cambio. Porque es ahí cuando nosotros recibimos retribución de parte de Dios. O tal vez tengas que pedirle al Señor que te ayude a reforzar ese amor en el área del perdón. Tal vez tengas que en este momento perdonar a alguien. Tal vez tengas que soltar, desatar a esa persona que te dañó, te lastimó, que por ahí no te correspondió de la manera que vos esperabas. Yo creo que este es el momento para que vos puedas sanar tu corazón. Yo creo que este es el momento para que Dios pueda intervenir en tu vida y pueda hacerte libre de este dolor y puedas amar y puedas perdonar y puedas reconstruir una nueva relación, ¿no? Con aquella persona que te hizo daño. Así que yo quiero que oremos juntos. Señor, yo te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu fidelidad. Yo quiero pedirte, Espíritu Santo, que bendigas a cada uno de mis hermanos que están del otro lado. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, ato todo poder del diablo y en el nombre de Jesús ordeno todo espíritu de opresión que salga fuera de las vidas. Declaro que Jesucristo, tú viniste a esta tierra en carne para manifestar el reino de Dios. Y que tu reino en este momento, ahora mismo, se está manifestando en el hogar de cada uno de mis hermanos. Señor, que tu presencia comience a romper cadenas y ataduras ahora en el área del alma. En el nombre poderoso de Jesús, rompo toda atadura almática. Todo espíritu inmundo que estaba oprimiendo las vidas se va fuera ahora en el nombre poderoso de Jesús. Todo espíritu inmundo de fracaso, todo espíritu inmundo de depresión, todo espíritu inmundo de miedo, todo espíritu inmundo que quiera venir a separarnos de tu amor, ahora en el nombre poderoso de Jesús ordeno que todo poder de las tinieblas caiga ahora. Cancelo todo rezo, todo conjuro, toda maldición por palabra, todo trabajo de brujería, de hechicería, todo espíritu de engaño. Ordeno que salga fuera de las vidas, de las mentes, ahora en el nombre de Jesús. Y declaro
que tu Espíritu Santo con poder y con fuego comienza a manifestarse en las vidas y en los corazones. Señor, este es el momento donde comenzamos a restaurar nuestra relación contigo. Este es el momento en el que te abrimos nuestro corazón para pedirte, Dios mío, que tu amor sobrenatural sea derramado sobre nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, manifiesta tu gloria. Manifiesta tu poder, manifiesta tu presencia, Espíritu Santo, con poder y con fuego. Ven, Señor, a nuestras vidas. Perdónanos, Señor, si nuestro amor no fue genuino para contigo y para con aquellas personas que nos rodean. Señor, queremos pedirte perdón, nos arrepentimos, Señor. Si no te hemos amado, Señor, con un amor, con un corazón genuino. Te pedimos perdón, Señor, si aquellas personas que nos rodean no las hemos amado con un corazón genuino, sincero, con un amor puro. Queremos pedirte, Señor, que en este momento tu amor se derrame sobre nosotros. Ayúdanos, Señor, a reparar toda relación que haya estado rota, toda relación dañada, que en este tiempo, Señor, a través de la ayuda de tu Espíritu Santo, podamos, Dios mío, reparar estas relaciones que estaban dañadas, que estaban rotas, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos a reconectarnos contigo, con tu presencia, a volver a esa comunión íntima, profunda que en algún momento tuvimos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, ayúdanos también a servirte con un corazón sincero, a tener un corazón abocado a servir. Señor, hoy entendemos que amar es servir, que aquellas personas que nos rodean puedan, Señor, saber del amor que les tenemos a través de nuestro servicio, que podamos brindarles, Señor, este amor genuino a través del servicio, Señor. Como hizo Jesús, Señor, gran ejemplo nos diste, que le lavaste los pies a cada uno de tus discípulos, Señor, que nosotros podamos, Dios mío, a través del servicio, podamos amar, Señor, a aquellas personas que nos rodean, podamos servirte a ti, Señor, en todo lo que nos pides, en todo lo que nos encomiendas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y por último, Dios mío, ayúdanos, Dios mío, a amar con este amor sobrenatural a nuestro prójimo a través del perdón. Señor, hoy desato a través del perdón, desato, Señor, a esta persona que me ha hecho daño, a esta persona que me defraudó, a esta persona que tal vez no me pagó como yo esperaba que me correspondiera el amor que yo le di, Señor, en este momento. Yo lo abrazo en el Espíritu, perdono a esta persona. En el nombre de Jesús la bendigo. Y declaro, Señor, que hay libertad. Hay libertad para mí y hay libertad para esta persona. En el nombre poderoso de Jesús. Y te pido, Espíritu Santo, que me ayudes a reconstruir esta relación. Señor, permíteme que yo pueda devolverle esta confianza a esta persona. Señor, y que juntos podamos reconstruir una nueva relación en ti. Basado, Señor, en este amor puro, en este amor sincero, en este vínculo perfecto. Señor, y por último, ayúdanos, Dios mío, como iglesia, a estar unidos. Señor, este vínculo perfecto habla de un adhesivo, un amor que funciona como un adhesivo, que nos mantiene unidos, calibrados, conectados con tu Espíritu Santo. Señor, que como iglesia de Cristo podamos estar siempre unidos, podamos estar en un mismo espíritu y en un mismo sentir. Padre, te amamos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga a todos.